Bienvenidos a otro podcast más. Yo soy Juan Carlos Torres. Yo soy Raúl Briceño y aquí vamos. Aquí vamos. Hola amigos, en el programa anterior estuvimos hablando acerca de la iglesia y habíamos prometido seguir el tema hablando un poco de la influencia de los últimos tres papas, las tareas que hicieron, las cosas que aportaron. ¿Qué te parece, Raúl, si hablamos un poco de ese tema hoy, sobre los últimos tres papas, Juan Pablo II? Ya nos metimos en estos temas, tenemos que sacarlos adelante. No podemos dejarlos a medias. Sí, la verdad que un poco candentes los temas, pero pues eso es lo que pretendemos y lo que esperamos aquí en el programa, en el podcast Aquí Vamos, crear un poquito de controversia y escuchar sus comentarios también. ¿Qué opinas, Raúl, de esos los aportes que hicieron los últimos tres papas a la sociedad, pues la iglesia como movimiento político, ¿no? Como, um, creando aportes si es que crearon algún aporte o hicieron alguna cosa positiva por la sociedad los últimos papas? Bueno, sí, tenemos que tener presente primero que para poder hablar de los últimos tres papas es fundamental que incluyamos el papa anterior a los tres últimos, que fue Juan Pablo I. Antes de Juan Pablo II, ¿sí? Antes de Juan Pablo. Juan Pablo I fue un papa que llegó al Vaticano con unos deseos de depurar las finanzas y la corrupción que se estaba presentando dentro de la parte económica del Vaticano. Para ello, el principal objetivo era sacar de la dirección del Banco Vaticano al arzobispo Paul Marcinkus, quien había sido por muchos años el director del Banco Vaticano, el que manejaba las finanzas del Vaticano. Pero la corrupción era de tal forma dentro del banco que, según varios investigadores, no uno, sino varios investigadores, han llegado a la conclusión de que Marcinkus fue el brazo ejecutor para el asesinato de Juan Pablo I. Juan Pablo I únicamente estuvo en el papado 30 días, sí. Un mes. En ese mes, él produjo una carta en la que desvinculaba a Paul Marcinkus del Banco Vaticano. Y esto ocasionó su suerte, porque al sacar a Marcinkus del Banco Vaticano, lo más probable es que Marcinkus, que había sido o había cubierto tanta corrupción dentro del banco, lo más probable es que Marcinkus fuera a terminar en la cárcel. Sí. Entonces, aquí empieza esta retórica que vamos a tener hoy sobre estos papas. Después de Juan Pablo I, viene Juan Pablo II. Juan Pablo II es el papa viajero por excelencia. Sí. Es un papa que visitó 129 países durante su término. En esas visitas, Juan Pablo II recorrió 7 veces la distancia de la Luna a la Tierra y de vuelta en kilómetros. Fue algo impresionante. Sí. Era un papa que le gustaba llegar a los países a que lo homenajearan, que le rindieran honores, que le rindieran pleitesía. Ese fue Juan Pablo II. Fue más político que canónico. La mirada de Juan Pablo II era más dirigida al aspecto político de las personas y de la congregación cristiana que a la parte social o a la parte humanitaria. Sorpresivamente,
Una vez que asciende al papado Juan Pablo II, se desentiende nuevamente el caso de Marcinkus y sigue el problema del Banco Vaticano con toda su corrupción, porque él no hace nada por mover a Marcinkus. Él tolera la presencia de este arzobispo en las finanzas del Vaticano. Las finanzas del Vaticano llegaron a un momento en que en ese banco se lavaban millones de dólares de la mafia del mundo. Sí. Es decir, hasta los mismos carteles colombianos como Pablo Escobar y Rodríguez Gacha y todos lavaron dinero en el Banco Vaticano. Y eso pasaba porque precisamente había como ¿cómo se llama esto? Una zona franca ahí en el Vaticano, o sea, como que no había impuestos o algo así. El Banco Vaticano no tenía supervigilancia de ninguna naturaleza. Es una cosa autónoma. Totalmente autónoma y nadie podía vigilarlo ni podía entrar a averiguar qué era lo que estaba pasando en el Banco Vaticano porque pertenecía al Vaticano. A diferencia de la banca italiana, que sí está supervisada por el gobierno y tiene controles del gobierno, el Vaticano no. Ahora parece que sí entraron en un proceso para tener una supervisión, Una auditoría, sí. una auditoría que antes no la tenían. Entonces, ¿qué pasó con ese problema de Martín? Que la corrupción llegó a tal punto que ellos estaban invirtiendo, el Vaticano estaba invirtiendo en bancos de no muy buena reputación como el Banco Ambrosiano, que era un banco que era manejado por la mafia italiana. Sí, pero perdóname, Raúl, ahí abro un paréntesis. Ya sabemos que las auditorías también, o sea, también dependen del auditor que uno tenga. O sea, el auditor, si es un auditor del Vaticano, entonces sigue viendo el mismo problema Estamos hablando de mafia. sí, de mafia. Auditar a la mafia es una cosa sumamente difícil en cualquier parte del mundo. Sí, no, es como con cualquier gobierno que monopoliza un senado o una cámara y tienen la cámara el 95% de asientos les pertenece al mismo movimiento político que el presidente. Entonces, el Vaticano no tenía ninguna forma de controlar, de control. Hizo unas fuertes inversiones en el Banco Ambrosiano. Este banco se quebró en el mundo entero, tenía sucursales en Nueva York, se quebró en el mundo y se llevó al Banco Vaticano a un desfalco de más de 1.300 millones de dólares. Este fue uno de los grandes problemas de Juan Pablo II. Sí. Porque tenía que de alguna manera recuperar ese dinero y de la única forma que pudo hacerlo fue gracias a la intervención que durante muchos años había estado deseando y buscando el Opus Dei para entrar al Vaticano. Entonces el Opus Dei le ofreció al Vaticano, al Papa, que ellos cubrían los 1.300 millones de dólares a cambio de la prelatura papal. Algo que ellos habían buscado por muchos años. ¿Qué es la prelatura papal? Es con la prelatura papal, el Opus Dei no puede ser investigado, tocado por ninguna justicia en la tierra a excepción del Papa. El Opus Dei puede hacer lo que quiera, no puede ser tocado. Únicamente por el Papa. Y eso era lo que habían estado buscando por muchísimos años el Opus Dei. Y lo lograron hacer, pusieron los 1.300 millones, salvaron las finanzas y arreglaron el problema. Aparte de ese problema de corrupción que fue tolerado por Juan Pablo, vino también la primera oleada de pedofilia de la Iglesia Católica, que empezó a tocar el papado de Juan Pablo II. Empezaron a salir las investigaciones en diferentes países y empezaron a llegar todas esas informaciones y todas estas videos y todos esos documentos a Juan Pablo II, pero desafortunadamente en su ceguera
solo consideró que lo que estaba pasando era un ataque indiscriminado contra la Iglesia Católica, Sí, pero no nunca hizo. pudo ver el daño tan grande que este problema estaba causando en los cimientos de la Iglesia Católica. Sí. También en esa época se empezaron a vivir los retiros masivos de sacerdotes de la Iglesia Católica. Sí, Porque cierto. recuerdo que, o sea, como estuvimos hablando en el programa anterior, pues yo crecí en una familia católica. Eran muy allegados algunos curas a la familia y me di cuenta, muchos de ellos, o sea, de los 10 o 15 personas que conocíamos que eran curas, la mitad o más se retiró de ser cura. E incluso el cura que bautizó a mi hermanita renunció, o sea, pues, eso les toca Y se fueron hasta la guerrilla. Camilo Torres Sí, Colonna se fue hasta la guerrilla. sí, sí, Esa era la famosa teoría de la liberación sí, de sí, la religión católica. sí, sí. Hubo ese retiro masivo, como te digo. Recuerdo yo, pues, yo estaba muy pequeño. Yo creo que yo estaba muy pequeñito cuando, sí, cuando bautizaron a mi hermana, pues tenía que haber tenido yo unos 12 años. Estaba de pantalón corto. De pantalón cortico, sí, sí, sí. Pero sí, o sea, lo que recuerdo es eso, los retiros masivos. Pues ya después, cuando fui creciendo con la visita de Juan Pablo II a Colombia y eso, pues ya empecé como, ya estaba como entrando en otra época yo de entender un poquito esos movimientos políticos y eso por lo que comentábamos en otros programas que en mi caso fueron muy, muy políticos, ¿no? Pero, pero no todo el mundo tiene ¿cómo llamar? No sé, como esa visión, sí, porque no todo el mundo vivió esa posibilidad pues, de que en su casa manejaran esos movimientos políticos. En mi caso sí se comentaba mucho, mi abuelo comentaba mucho aunque él era muy católico y eso comentaba mucho de los desaciertos del, del, del Papa y de la Iglesia, ¿no? Es muy natural que la gente, especialmente la gente cristiana, tenga unas imágenes mm, muy conservadoras y muy bonachonas de los papas, Sí, porque las personas cristianas solamente escuchan las versiones de los biógrafos del Vaticano, sí, las pero no versiones conocen positivas. las biografías de las personas independientes, de los investigadores independientes. Es Entonces, diferente cuando uno ve la otra totalmente, parte de la historia, porque totalmente, hay sus historias, cuando hay un político de derecha o izquierda o cualquier político, movimiento político, no, que la iglesia entra ahí porque es un movimiento político, la iglesia católica por lo menos. La gente tiende a escuchar una parte de la historia, pero a esas historias siempre les hace falta la otra parte. la otra parte, La otra parte, que es la más importante. lo importante y lo candente es eso. Porque es algo, por ejemplo, como por ejemplo las biografías. Yo voy a hacer una biografía mía, pero por seguro que no voy a tratar de evitar decir las cosas malas que yo haya hecho en mi vida. Claro, sí, que son muchas. No, tampoco son muchas. Caben en un libro de 100 páginas, ¿no? No importa, no. Lo más difícil son los primeros 100 años, tranquilo. Lo difícil los primeros 100 años, de adelante empiezan los fáciles. Ya no, pero sí, Entonces, entonces Juan Pablo se llenó de esa aureola de santo que le creó la misma iglesia y le creó la misma, la misma prensa mundial que lo alababa y lo elogiaba cada vez que aparecía en alguna parte de Juan Pablo II. sí, No voy a decir que fue un papa malo, no, fue un papa humano. humano, sí, Cometió sus errores como los podemos cometer cualquiera de nosotros. Estar en una posición de papa es una posición sumamente complicada, es difícil, hermano. sí. Manejar 1.500 católicos en el mundo no es cosa sencilla. 1.500 millones. 1.500 millones de católicos no es una cosa sencilla, es una cosa sumamente complicada. Pero a lo que venimos es la ceguera de Juan Pablo II de ver el problema grande que se le estaba formando a la iglesia con la pedofilia en los países. Sí, Bueno, otra de las cosas que podemos también criticarle a Juan Pablo II es eh, el famoso caso con
Monseñor Romero de El Salvador. Monseñor Romero era un arzobispo de El Salvador que estaba en contra de la dictadura de El Salvador, estaba criticando en sus homilías la forma como se estaban asesinando a las personas, como se estaban torturando a las personas, como se estaba abusando de la ciudadanía por parte de las personas que estaban en el poder de la Junta, y se convirtió en en una piedra en el zapato para todos esos dirigentes de esa dictadura, con el agravante de que los otros cardenales que rodeaban a Romero lo dejaron solo, porque les encantaba sentarse a manteles con los dictadores en la misma mesa. Entonces, eso ocasionó que el Monseñor Romero le escribiera una carta al Santo Padre diciéndole que por favor se manifestara en contra de los abusos y de los crímenes que se estaban cometiendo en su país, pero Juan Pablo nunca la atendió porque los mismos cardenales que rodeaban a Romero en Salvador le habían escrito al Papa diciéndole que la situación en Salvador estaba bien, que no había problema, que todo estaba controlado. A pesar de eso, Romero le hizo una solicitud de audiencia al Papa a Roma y viajó. Le dieron la audiencia y el Papa lo hizo esperar 2 semanas. Ya estando allá. Ya estando en Roma lo hizo esperar 2 semanas. Lo tuvo que recibir porque Romero dijo que aquí no me muevo hasta que me reciba. Y lo tuvo que recibir. Y cuando lo recibió, lo único que le dijo era, un señor, usted haga que no ve nada, haga parte de la situación, quédese callado, no alborote el avispero, en sus homilías no asuste a la gente, váyase tranquilo O sea, y lo sacó corriendo del Vaticano. en cortas palabras, no hizo nada, ¿no? Pues, No hizo nada. Monseñor Romero llegó a El Salvador a las 2 semanas, entraron 2 tipos, estaban haciendo su homilía en el púlpito, y en 2 semanas, a las 2 semanas entraron 2 sicarios y pam, 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 lo mataron ahí. Lo asesinaron, sí. Esto hubiera sido para que cualquier otro papa en esas circunstancias hubiera declarado a Monseñor Romero como mártir de la Iglesia Católica y hubiera iniciado un proceso de canonización por él, porque verdaderamente fue un hombre que luchó por la gente de su pueblo. Juan Pablo nunca hizo nada, se quedó callado. Y quien vino a reconocer la labor de Romero fue Francisco. Papa Francisco fue el que lo consideró mártir de la Iglesia y empezó su proceso de canonización de Romero. Para terminar, de Juan Pablo II podemos decir, por ejemplo, que el problema del sindicato de solidaridad en Polonia fue un problema que le dio mucha su atención del papado frente a la parte política de Polonia. Polonia estaba luchando en ese momento contra el comunismo. Polonia ha sido un país de malas, ha sido un país que antes de la Segunda Guerra Mundial, Polonia fue un país que estuvo invadido por más de 200 años, casi que ni aparecía en el mapa mundial. Siempre estaba en el medio de... Solamente después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando aparece Polonia, ya como país. En este entonces estaba el general Lutsenko, que era el que estaba manejando a Polonia en ese momento, bajo las premisas del régimen ruso. Y tenía en Polonia, en Varsovia, tenía 5 divisiones del ejército ruso listas para actuar en el momento en que fuera. El surgimiento del sindicato de solidaridad de Lech Walesa fue lo que contrarrestó ese comunismo que estaba haciendo cama dentro de Polonia. Juan Pablo II, que es polaco, es el Papa polaco, destinó miles de millones de cuentas del Vaticano para subsidiar el sindicato de solidaridad de Polonia. Sin ningún control, sin ninguna supervisión, se destinaron miles de millones de los dineros del Vaticano para subsidiar el caso de Polonia. Bueno, puede decirse entre paréntesis o entre comillas que la situación sirvió porque Polonia logró
retirar al comunismo y se empezó a formar como país autónomo y soberano, que es lo que es hoy en día. Bueno, pero este fue otro de los problemas De Juan Pablo de II. Juan Pablo II. Terminado el papado de Juan Pablo II viene Benedicto XVI. Benedicto XVI. El ¿Cuál es? Papa Ratzinger, Ratzinger, ya. Ratzinger era alemán. ¿De dónde viene Benedicto XVI? Viene de ser el director de la Congregación para la Fe. ¿Qué es eso? Eso es, en otras palabras, el Santo Oficio. Esa es la misma oficina con un nombre distinto, era la Inquisición de la Iglesia Católica. Esa es la Congregación para la Santa Fe, es la Inquisición, el Santo Oficio. De ahí puedes tú deducir, Juan, quién era Benedicto XVI, si venía de ser director por 20 años de la Inquisición en la Iglesia Católica. Sí, una imagen bastante fuerte, la del Papa Benedicto, ¿no? Pues a nivel de energético, como muy pesada la imagen, ¿no? No gustaba mucho al principio. No, Benedicto no estaba muy candidatizado para ser papa, pero tenía un poder muy grande y él sí aspiraba a ser el papa. Desafortunadamente se metió en una camisa de 11 varas que después no pudo llegar a terminar. Porque resulta que durante el papado de Benedicto XVI, lo primero que pasó en la Iglesia Católica fue que la Iglesia se devolvió 100 años. Sí, La Iglesia se estancó, aparte de que todavía había estado estancada, pero con Ratzinger se devolvió por lo menos 100 años. Volvió la misa en latín, algo que había sido completamente abolido por los papas anteriores. Una misa en latín, el latín es una lengua muerta, que ya no se sí. habla absolutamente Sí. nadie. A mí no me tocó eso cuando estaba pequeño, pero lo escuchaba siempre mis tías que ellas escuchaban misa en latín cuando estaban Yo pobres fui acólito, yo tenía que hacer y que la daban de espaldas, de según ella. espaldas, claro, y el cura decía, rezando allá, y yo le decía, miserator tu omnipotente, beato María Bertillo, semper virgine, beato Domenico Pater Noster. Yo fui acólito, pero nunca me dejé usar, ¿no? Sí, sí, Le dejo aclaración. Bueno, entonces, decía que volvió la iglesia a echarle para atrás lo que había adelantado muy poco, empezó a echarle para atrás. Uno de los grandes problemas fue el problema del condón. Ratzinger se opuso de manera recalcitrante a que las personas usaran condón, a pesar de que la falta de condón estaba ocasionando más de 40 millones de muertes en el continente africano. sí. Y se oponen completamente a la utilización del condón. Ese fue quizás uno de los grandes problemas de Ratzinger, pero el que más lo perjudicó a él, o el que más afloró durante su papá, fue que durante su tiempo fue cuando se destapó de manera explosiva la pedofilia en el mundo. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, Juan, y es que mientras Ratzinger fue director de la Congregación para la Fe, él recibió del mundo entero todos los documentos, las evidencias, las acusaciones que se estaban haciendo contra los sacerdotes en el mundo por razones de abuso de niños y abusos de menores. Sí. Él recibió todo. Cuando él asumió el papado, él sabía exactamente el problema que estaba en el mundo, el problema de la iglesia. Él lo sabía perfectamente, lo estaba manejando, lo tenía en su escritorio. Sin embargo, tampoco hizo nada. Sin embargo, no hizo nada. Se quedó callado. Trató de tapar la situación. Pero vino algo muy grave. Después de su viaje a La Habana, salió muy decepcionado del viaje a La Habana por esos problemas de pedofilia que están saliendo en América.
Y cuando regresó al Vaticano se encontró con un problema aún mayor, y es que su hermano, Monseñor Joseph Ratzinger, en Alemania, que había sido durante 30 años director del coro de Alemania, había encubierto durante 30 años el abuso de 675 niños en los coros de Alemania. Ah, increíble. Las declaraciones de muchos de esos niños adultos, cuando se empezó a destapar ese problema, fueron aterradores, ¿no? Sí. Los trataban, los maltrataban, los humillaban, los torturaban, los abusaban, hacían lo que querían con los niños en esos coros. Y todo eso fue cubierto por el hermano Ratzinger. Ese fue el puntillazo final para que Ratzinger se viera. Es decir, fue tanto el problema que él consideró que no estaba en condiciones de seguir manejando los destinos de la iglesia con semejante Y problema. por eso renunció. Y por eso Ah, no renunció. sabía yo eso. Ese fue el problema. Pero es que los abusos no paran, man. Ah, no. No se puede decir que durante Ratzinger se enjuiciaron a más o menos 18.000 sacerdotes y que sobre abusos de 35.000 niños y que eso fue lo que pasó. No, eso sigue saliendo. Sigue Sigue saliendo, claro. sigue presentando el caso. Eso es interminable, eso es una cadena. Y sí, No sé hasta dónde le va a llegar a la comunidad. No sé si tú estás enterado. Hace 2 semanas descubrieron en Canadá, sí, claro. en 2 colegios católicos, las tumbas de 1.100 niños aborígenes del Canadá, Sí. que fueron abusados, torturados, obligados a no hablar su lengua, obligados a dejar su cultura. Sí. Y por esa razón llevan 9 iglesias quemadas en Canadá. Sí, sí, eso lo vi yo por internet, sí, que han quemado iglesias. Ese problema ha sido tremendo. No, la iglesia tiene un problema tremendo ahora en cuanto a eso de los abusos y en cuanto a... Porque como decís vos, o sea, los abusos siguen creciendo y siguen saliendo. ¿Y quién controla Eso es de nunca esos acabar, man. 1.500 millones o más de católicos en el mundo? Eso es de nunca acabar. Porque es que la posición de la iglesia también ha sido una posición, como estábamos hablando, inquisidora en cuanto a la evangelización de países. O sea, yo estaba viendo un podcast de uno de estos muchachos mexicanos que hablábamos la otra vez, uno de ellos, no recuerdo el nombre ahora, pero estaban hablando precisamente con una persona, con un backpacker, una persona que viaja por todos lados haciendo, y él estaba diciendo precisamente eso, que no toleraba, pues no pensaba que fuera una buena actitud, esa actitud de evangelización que él había visitado algunas culturas indígenas y en África y que yendo la segunda vez se encontraba con que, por ejemplo, una tribu que hablaba del dios Sol en el primer video que él hizo. Y 2 años después, cuando viajó, había llegado a la iglesia de esa aldea y había evangelizado a todos los miembros de la tribu. Y hablaban ya o sea, tenían la Biblia en la mano y hablaban de mi Señor y eso, entonces que a él le impactaba mucho, o sea, esa pérdida de lo que es, de esa pérdida cultural de esos espacios. O sea, él decía, yo no estoy en contra de destrucción, no estoy esta destrucción de cultura. y una Que hizo la destrucción Iglesia Católica en América es imperdonable, es inconmensurable. y una Por eso destrucción. un banco estatuas en todas partes, man. Sí, y es una destrucción impuesta, porque la evolución, o sea, no se trata de parar la evolución, o sea, uno llega a muchas de esas tribus y tienen un celular, van una vez a la semana a la ciudad a comprar, a hacer un mercado, un shopping, pero eso es normal, o sea, eso, pues, ojalá pues evolucionen y se eduquen, pero pero por eso también precisamente es que han luchado los aborígenes de acá. O sea, la evolución de ellos no tiene que ser la evolución de las personas normales o de las occidentales, ¿no?
pues, las personas normales, suena como si fueran anormales, no. O sea, no tiene que ser la evolución de nosotros. Sí. O sea, no porque nosotros Es consideremos una evolución. cultura, hay que permitirle que se desarrolle su propia Claro. cultura. O sea, él decía que lo impactaba mucho ese factor, que después de 2 años de no viajar allá, a los 2 años viajar, y que estas personas ya les dijeron, no, yo ya no creo en mi Dios. Es una opresión hoy en día de la Iglesia Católica que es completamente incomprensible, Juan. Sí. No entiendo con qué autoridad moral la Iglesia puede hablar de verdad, de reparación, ¿no? Cuando el 85% de su gente está completamente involucrada en actos tan horrorosos como la pedofilia. Sí. ¿Con qué autoridad moral? No tiene autoridad moral. Lo que pasa es que yo también, o sea, a nivel personal, considero que es una institución que está ya muriendo a nivel, pues, ético. A nivel ético ya se murió hace mucho tiempo y por eso se notan toda la juventud ahora, incluyo hijos de pastores que conozco, hijos de sacerdotes anglicanos que conozco. Cuentan todavía con que- todo el continente latinoamericano todavía a su favor, pero Sí, muy poco. pero sí, lo que te digo de eso, conozco muchos hijos de pastores anglicanos o de sacerdotes anglicanos de sacerdotes católicos, incluso conozco algunos hijos. Y para ponerlo un poquito más candente, conozco algunos hijos de sacerdotes católicos y ellos han renunciado a ese legado, pues, de la iglesia, ya, de ver tanta cosa y de están cansados de ver, pues, que es generalmente lo que le sucede a las personas, se cansan de ver tanta eh, cosa que no es de la gente de bien, ¿no? Como se hacen llamar. Bueno, pero ya. Yo creo que para terminar rápidamente podemos hablar un poquito de Francisco. Sí, claro, el Papa Francisco, que es el que nos faltaba en ese grupo de los 3 últimos papas. Porque es importante hablar de Francisco, aunque ya muy poco por el tiempo, porque ya estamos más o menos sobre el tiempo. Pero Francisco, el Papa argentino, llegó a la iglesia con un sentido de renovación y con un aire de frescura que toda la comunidad cristiana está empezando a entender la posición de Francisco como una forma como de abrir un poquitico las puertas, como de suavizar un poquitico esa ortodoxia inquisidora que siempre ha funcionado en la iglesia. Como bien bonachón, el Papa. Muy bonachón, es una persona humilde, man. Sí. Es un tipo que se siente a hablar contigo, que habla con las personas, que dialoga, que controvierte con las personas, que acepta los puntos de vista, acepta conceptos. Es de una humildad impresionante el Papa Francisco. Y tiene unas ideas que verdaderamente están calando dentro de la cristiandad. Desafortunadamente tiene un enemigo detrás que se llama la Curia Vaticana. La Curia Romana es la mafia que manda en el Vaticano. Pero bueno, eso podemos dejarlo por ahora. Pero hablando de Francisco, por ejemplo, es en una entrevista que le hicieron a él, le preguntaron sobre qué opinaba de los gays. Y él contestó, ¿quién soy yo para juzgar? Esa respuesta le dio la vuelta al mundo. Sí, es una respuesta propia porque no es. Es decir, se sintió como una aceptación medio escondida de que la iglesia quería, como por ejemplo decir, ¿por qué nosotros vamos a juzgar a los homosexuales? Sí. Es como si hubiera abierto una ventana, hubiera abierto un túnel para poder decirle a las personas que los homosexuales no son tan malos como los pintan. Pero hasta ahí llegó la controversia, porque después empezó a cambiar las formas y se empezó como a aplacar, se ha aplacado mucho. De la forma como llegó, se ha aplacado mucho. Pero es una persona que detesta la hipocresía también. Sí. Francisco detesta la hipocresía. Es de los que dice que ¿por qué la iglesia le tiene que negar el sacramento a una persona que está separada y vuelta a casar? Cuando hay cientos y cientos de sacerdotes que viven en concubinatos en Latinoamérica y en África. Claro. ¿Por qué razón? Es decir, es una hipocresía muy grande el rechazar, por ejemplo, a la homosexualidad
Cuando hay miles y millones de cures que también son homosexuales. Cuando el mundo está en este momento, el mundo, la parte más occidental de la Tierra, muy occidental, hablando de Estados Unidos, Australia, Europa, está aceptando la homosexualidad, sí, mientras que la iglesia sigue criminalizando la homosexualidad. Es como siempre debería haber sido, o sea, no tiene nada que ver temas de eso, pues. Entonces, yo pienso que Francisco está haciendo un papado realmente innovador, Sí. realmente interesante, algo que de pronto le va a calar un poquito más a la cristiana, porque él lo que está buscando es como tratando de restituir esa mala imagen, esa falencia que hubo todos esos años con la iglesia, sí. Tratando de arreglar ese problema ante el mundo, ese problema que tanto ha afectado a la iglesia católica. Sí. Esperemos que haga algo en cuanto a los casos de pedofilia y todo eso que está pasando y que se sienta un poquito más el trabajo de la iglesia como institución. De hecho, gracias a Francisco, todos los pedófilos de Chile, los curas pedófilos, cardenales, obispos y arzobispos y todo, sí, renunciaron en Chile. Renunciaron. Así, una renuncia masiva. Sí. Del clero del episcopado chileno. Sí. Todo estaba corrupto, estaba lleno de pedofilia y todo eso. Sí, ya hablamos de eso en el programa de los pedófilos, ¿no? Interesante todo este tema, Raúl. No me canso de escuchar, aunque no sabía mucho de los papas que habían pasado con ellos, pero me alegro mucho de haber aprendido con vos hoy aquí en este programa. Espero que ustedes también hayan aprendido y que tengan sus opiniones. Nos las dejen en los comentarios abajo de este video y no olviden suscribirse a nuestro canal. Los esperamos en el próximo programa. Yo soy Juan Torres. Yo soy Raúl Briceño. Hasta la próxima, amigos. Aquí vamos.